Está en nuestra naturaleza ayudar. Por eso, desde hace 10 años, ayudamos a cientos de líderes empresariales a ser excelentes profesionales y mejores personas. A convivir en vínculos seguros y valiosos. Y a generar la energía, el equilibrio y la sabiduría que se necesitan para transformar el mundo que nos rodea. Nuestro propósito es promover liderazgos éticos que inspiren a las nuevas generaciones a alcanzar metas superiores que den sentido a sus vidas. Somos una poderosa plataforma regional que une y potencia el talento de mentes brillantes. Un grupo que pone pasión y corazón en su trabajo día tras día. Estamos juntos y preparados para adaptarnos al cambio cultural, a la transformación digital, a la era cognitiva y a los desafíos éticos. Podemos hacer que las cosas funcionen y más aún, que funcionen mejor. Cooperamos, innovamos, conectamos y aprendemos. Estamos plenos de experiencia y listos para el futuro. Sabemos hacerlo y lo vamos a hacer. Somos Lide Argentina. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Lide Live organizada por Lide Argentina. Gracias por acompañarnos hoy en uno de nuestros eventos, como ahora es tendencia, digitales. Los invito a ponerse cómodos, vamos a estar hasta las 18 horas y es la intención de Lide Argentina que aprovechen y disfruten de los importantes contenidos que brindará nuestro destacado invitado. A continuación, como siempre, agradecemos a cada uno de los que nos acompañan, porque este evento es posible gracias al patrocinio máster de ACE Nacional, Obra Social de Alta Dirección y Red Hat. Agradecemos también al valioso apoyo institucional de la Asociación Argentina de Volantes, la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Cámara de Exportadores de la República Argentina, la Fundación Favaloro, la Fundación INECO, la Asociación Argentina de Codificación de Productos Comerciales. A su vez, saludamos a los media partners que nos acompañan hoy. BAE Negocios, Editor Económico, Impacto Económico, Argentina Ambiental, Líderes TV, Mañana Profesional, Prensa Económica, Debits Today. Agradecemos a nuestros proveedores oficiales, Logitech y Claves. Destacamos la presencia de Néstor Pérez Alonso, quien es su presidente. Gracias por estar en línea y atento a este día especial. Voy a presentarlo ya a Rodolfo de Felipe, presidente de Lide Argentina, a realizar la apertura oficial de este Lide Live. Y digo día especial porque hay un destacado invitado, así que como siempre, Rodolfo, buenas tardes y felicitaciones por todos los logros que están teniendo. Bueno, muchas gracias, Antonella. Es verdad, es un día especial y también es especial tu presentación, así que te la agradezco profundamente como siempre. Espero que tengas una buena tarde y gracias por tu delicada presencia y profesionalidad. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos ustedes en un horario no habitual. Es un gusto que estén con nosotros. El video que pudieron ver recién
es lo que somos y lo que hacemos en Líder Argentina. Quiero iniciar agradeciendo el apoyo, reiterando el agradecimiento de los apoyos institucionales, de nuestros sponsors, de los media partners y también a los miembros de Líder Argentina que nos acompañan, y también miembros del Consejo Consultivo y Comité de Gestión. Nos acompaña hoy la doctora Liliana Favaloro, que es presidenta de la Fundación Favaloro y presidenta de nuestra división LIDE Salud. También, si me permiten, saludo a integrantes de empresas que nos acompañan, que nos apoyan, a la señora María José Calónico, que es la directora de Marketing y Comunicación de ACE Nacional, la obra social de personal de alta dirección, a Jorge Paró, un amigo, Country Sales Director, y a María José Terrera, que es líder de comunicación y marketing de Red Hat. Saludo también invitados especiales, Adrián Sase, otro amigo de Swiss Medical, al frente de Swiss Medical, Adriano Merigli, CEO de Volvo Argentina. Recién, estuvimos con él, lo tuvimos en un líder debate la semana pasada, muy buena su presentación, su participación. Gustavo Rosquín, que es el CEO de Weiner Laboratorios, a Juan D'Agusti, CEO de Worldline, Verónica Marcello, Nobel número 1 de Natura Cosméticos, Érico Bagatín, al frente de ACCO, una empresa de tractores de la Argentina muy fuerte, muy poderosa, Milagros Argüello, que es la Country Director de Boston Scientific, Ariel Goldman, es el CEO de esto desde presencias institucionales de la Asociación de Economía de la Salud, y Guillermo Gómez Galicia es el presidente de CADIME, que es la empresa, la asociación que nuclea a instituciones de diagnóstico médico. A una gran amiga también, a Gabriela Müller, que es la gerente general del Grupo Brasil, a Pablo Sturiali, el presidente de APSOT, y a Pedro Del Piero, otro amigo, te saludo Pedro, presidente de la Fundación Metropolitana. Como dijo Antonella, hoy tenemos un día especial porque está presente con nosotros el ministro de Salud, por los temas que son de público conocimiento. Nuestro visitante, la principal atracción del día de hoy, el generador de contenidos que tenemos para el día de hoy, es nicoleño como yo, nació en la ciudad de San Nicolás. Yo recuerdo a mi padre hablar de su padre, tiene como un mandato paterno, Mario González Astorquiza, que fue geólogo y abogado, fue un gran, otro ilustre nicoleño, fue quien descubrió el flanco sur, un yacimiento muy importante en el Golfo de San Jorge, en la localidad de Caleta, Bolivia. Es un ilustre nicoleño, su padre también, o sea que viene de familia de gente relevante e importante para la argentinidad, para la Argentina. Bueno, Ginés González García, el doctor Ginés González García es médico cirujano de la Universidad Nacional de Córdoba y es político, pertenece al Partido Justicialista. Es especialista en Administración de la Salud de la Universidad de Buenos Aires, tiene un magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social de la Universidad de Lomas de Zamora y de la Fundación de Salud, de la cual es fundador y presidente, y aparte es rector honorario. Tiene doctorados honoris causa en la Universidad Nacional de Morón, en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad de Buenos Aires. Fue presidente de la Asociación de Economía de la Salud de Latinoamérica y el Caribe, presidente de la Asociación de Economía de la Salud de Argentina, presidente de la Comisión de Salud de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Tiene dictadas, Ginés, más de 500 conferencias en foros nacionales e internacionales. En el año 2013 recibió el premio CONEX en la disciplina Salud Pública. Fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires entre el 88 y el 91 y de Salud y Ambiente de la Nación, ya tiene antecedentes en el cargo, 2002-2007. Luego fue embajador de la República Argentina en la República de Chile. Hemos acortado su currículum, su vastísimo currículum, que incluye también gran cantidad de papers, gran cantidad de trabajos académicos, o sea, una persona con muchísima experiencia en el ámbito privado, en el ámbito académico y en el ámbito público. Bueno, junto con la educación, la salud es uno de los factores clave para el desarrollo económico y social de un país. Porque se enfoca por sobre la cuestión humanista, por sobre la cuestión de la solidaridad, de la calidad de vida de la persona, se enfoca en un concepto clave que es la productividad del principal recurso que tiene el país, que es el talento humano. Nuestra sociedad en estos casi 5 meses debió reinventarse. Modificó sus hábitos, repensó viejas prácticas y encaró el camino de la resiliencia.
Hoy la expectativa de todos nosotros, quienes estamos asistiendo a este encuentro, a esta charla con Ginés, se centra en conocer los proyectos, en tratar de saber el futuro, la hoja de ruta, tanto en lo político, la política de salud, como el sector empresarial, el sector político y el sector empresarial, productivo, financiero, estamos preocupados por el futuro. Cada uno de nosotros esperamos señales, estamos ansiosos a las señales y a que esas señales lleguen para poder acomodarnos a lo que suceda cuando baje la niebla, cuando se despeje el pueblo. Mientras tanto, la población se mantiene esperanzada. Entonces yo quiero saludar, decirle buenas tardes a un amigo, a otro nicoleño como yo, saludarlo en esta tarde en la que vamos a conversar sobre la actual coyuntura, las perspectivas y los principales desafíos para el sistema de salud pública de la Argentina. Ginés, bueno, bienvenido, buenas tardes, un gran gusto tenerte aquí en esta tarde. Sí, lo mismo para mí, Rodolfo, un gusto a través de todos ustedes también comunicarme con un sector, bueno, y poder contar lo que uno piensa, lo que uno trata de hacer y lo que siente que tenemos que construir para el futuro, ¿no? Que yo siempre digo que me dedico bastante a pensar el futuro porque en verdad es lo único que podemos modificar. A veces los argentinos tenemos demasiados diferencias con respecto al pasado y más allá de cómo cada cual lo mire, el problema que tiene el pasado es que uno no lo puede cambiar. En cambio, sí podemos cambiar el futuro. Así que encantado de estar acá con ustedes y por supuesto, felicitarte por haber nacido en esa cuna inagotable de talento que es San Nicolás. Bueno, saludo también a Lisandro, tu jefe de gabinete, Lisandro Bonelli, que está acompañándote y a él y a todo el equipo agradecer. Quisiera, iniciar preguntándote, durante la etapa de la gestión del gobierno anterior, al ministerio lo bajaron de categoría, lo pusieron a secretaría y ahora recuperó nuevamente el rango. ¿Qué cosas en la práctica, más allá del nombre, pudiste ver cuando tomaste el mando que sucedió, que se perdieron en ese periodo y que hoy sentís que es necesario recuperar o reforzar? No, bueno, claramente la decisión esa no fue solamente una decisión de cambiar el nombre, o sea, de bajar el rango institucional, sino que también en algún punto, como todo pasa en la política, esta gestualidad implica orden de jerarquía, orden de prioridad. Y vos decías recién que hay que cuidar el talento humano, que es lo más importante que tiene un país. Y para cuidar el talento humano debe cuidar la salud. O sea, uno hace una enorme inversión en educación, las sociedades contemporáneas, pero claramente sin salud no hay ninguna posibilidad de educación. Es decir, alguien que no tiene buena salud no puede educarse. Alguien que no tiene buena salud, si se educa, ¿cómo te voy a decir? Hablo en términos más bien económicos. El rendimiento de su capacitación es mucho más corto. Entonces, la inversión en salud se justifica justamente desde el punto de vista de su asociación con la economía, en que son casi un matrimonio, educación y salud, en el sentido productivo estoy hablando, ¿no es cierto?, del desarrollo de las sociedades. Ni siquiera le pongo el aspecto humano, que ninguna sociedad contemporánea admite que alguien tenga dificultades para vivir o para sobrevivir simplemente porque no tiene dinero. Pero además de eso, creo que lo que pasó fue una degradación del sector, una pérdida del financiamiento, una pérdida de los programas elementales como los programas de vacunación, cosas que casi no se pueden entender. En fin, fue un golpe muy, pero muy duro. Entonces, cuando nosotros tuvimos el honor de volver a este lugar, yo dije de entrada dos cosas, que le voy, como siempre uno busca frases fuertes que hagan a la mística del equipo y al compromiso. Y dije, vamos a devolverle al gobierno un ministerio y a la nación argentina una política sanitaria. Y es lo que estamos intentando, o sea, uno no puede no tener políticas y además de eso, después que estábamos recomponiendo el sector, que no es solamente una cuestión de dinero, de presupuesto, por supuesto que eso tiene que ver,
pero también tiene que ver mucho la prioridad, la mística, la valoración, la jerarquización que uno le da. Y en ese aspecto también costó mucho recomponer al principio el ministerio. Yo vine con un muy buen equipo porque obviamente sabés que he sido docente gran parte de mi vida, con lo cual he tenido tantos alumnos. La mayoría de los que están aquí en este ministerio han sido alumnos míos. Y con esto no quiero decir nada, simplemente que los conocí yo más que lo que pudieran haber aprendido además. Alumnos de maestría, alumnos de cursos superiores de gestión, es decir, lo que yo creo que hoy muchas veces le falta a cualquier política, que es acompañarla de una buena capacidad de gestión. Desde esa perspectiva, entonces, empezamos a recomponer el ministerio, a devolverle esa idea de para qué estamos y para qué es una política de salud. Bueno, y nos atropelló esta pandemia, pero vos imaginate, qué decirte, si esta pandemia nos hubiera tocado, que yo, como estaba en Malbrán hasta diciembre del año pasado, que estaba prácticamente sobreviviendo apenas, y bueno, como el Malbrán lo uso como ejemplo porque de entrada tuvo un rol trascendente, pero bueno, hubo que recomponerlo en términos presupuestarios, en términos de capital humano, en términos de que volviera a ser el orgullo que ha sido y es para los argentinos. Y eso es lo que estamos tratando hoy. Creo que el beneficio es que, en primer lugar, se puso en la agenda política nuevamente la salud como un hecho prioritario de cualquier sociedad. Y en segundo lugar, se hizo un enorme desarrollo en este tiempo. Desarrollo que no es solamente, como te decía, del conocimiento aplicado, desarrollo de todo, porque la expansión, por ejemplo, que se usó en los servicios de salud en menos de 4 meses es un fenómeno, como se gusta ahora decir a la gente, un fenómeno chino. ¿Por qué te digo lo que te digo? Y porque ustedes recuerden cuando empezamos. Cuando empezamos que vimos que una cosa que nos sorprendió, que nos decían que no iba a llegar hasta mucho después del verano. Bueno, después todo el libreto se fue rompiendo, el libreto nacional e sobre todo internacional. ¿Qué suerte tuvimos nosotros? No la suerte de la pandemia. Nadie puede creer que una pandemia puede ser una cosa agradable para nadie, pero sí tuvimos la ventaja, más diría yo, más que la suerte, de ver qué estaba pasando en otros lugares, particularmente en Europa. Nosotros aprendimos mucho de los errores ajenos. Miramos siempre todo el mundo y aprendimos los errores ajenos. Y la primera cosa que aprendimos, además de las medidas prontas, vos pensás que en el día 22 de enero ya declaramos nosotros también la emergencia sanitaria. El 23 de enero hice la primera compra de reactivos para determinar el diagnóstico de la enfermedad. En febrero, ya a mediados de febrero, un poquito más de mediados, empezamos con los controles en Ezeiza. Y por supuesto, naturalmente, cuando se produjo el primer caso, que fue un día después del primer caso de Brasil. ¿Y por qué digo esto en la fecha, no? Y porque el rumbo, fíjense, ahí se ve claro cuando hay una política, cuando hay otra. Nosotros de entrada, como gobierno, tomamos una serie de medidas muy firmes, muy fuertes, muy oportunas, que hicieron que la realidad del desarrollo sea como es hoy en la Argentina. Por supuesto trágico, porque nadie puede negar la muerte que se ocurre, pero obviamente con una magnitud que no tiene nada, pero nada que ver con la que pasó en países que fueron contemporáneos en la aparición de la enfermedad, pero no hicieron la misma política. Entonces esto no es en detrimento de nadie, pero claramente uno puede mirar, sobre todo a veces en países vecinos, cómo le fue cuando uno hace todo rápidamente y con toda jerarquía política, y cómo le va cuando no lo hace. Sobre todo en un país que todos somos argentinos, pero no hay muchos países federales en el mundo, hay solo 27 países federales. Y cualquier manual de ciencia política te dice que en un país federal hacer una política única es muy difícil, más allá de las características que podamos tener los argentinos.
Sin embargo, en la Argentina determinamos una política única entre todas las provincias, con todas las provincias, distintos signos políticos, una historia reciente de una elección presidencial que siempre deja algunas disidencias fuertes. Y yo estoy muy orgulloso, primero, de haber logrado construir hasta el día de hoy una política conjunta con todas las provincias argentinas, una política sanitaria. A su vez, esa política nos permitió regular, por decirlo de alguna manera, la aparición o lentificar la aparición de la enfermedad, lo que permitió dos cosas. La primera es darle tiempo al sistema de salud, a la industria local, a la ciencia local y al recurso humano local para aprenderse, desarrollarse, prepararse y trabajar de una manera distinta para disminuir las consecuencias de la enfermedad. Y en segundo lugar, la otra cosa que nos permitió es darle tiempo al sistema científico para que hiciera desarrollos. Con respecto al primer punto, o imagínate, ustedes recuerdan al principio, había lío que se robaban los respiradores entre los servicios de inteligencia de los aeropuertos del mundo. Nosotros, ¿qué hicimos? Miramos la realidad local, había 2 fábricas que hacían respiradores, con una con alguna capacidad importante, la otra casi nada. Comenzamos con ellos, le dijimos que necesitamos respiradores, le dijimos que le íbamos a dar todo el apoyo del Estado, le dijimos que le íbamos a comprar todo, le establecimos un plan de pago muy veloz y por supuesto le establecimos una cantidad como para que hicieran una planificación de su producción. Argentina es de los países del mundo que no ha tenido problemas con respiradores, que no ha pasado nunca que algún argentino se quede sin respirador. Le hemos distribuido a todas las provincias equitativamente. Al principio, cuando hicimos el monopolio de compra, me acusaron de que yo bajaba de Sierra Maestra, que quería hacer con esto. Y la verdad que la única forma de darle equidad al sistema fue asumir que la compra y la disponibilidad era según necesidad y con equidad entre todas las provincias argentinas. Y nosotros ahora hemos llegado al final, donde ya le proveímos a todo el sector público en toda la Argentina, pero además le estamos proveyendo al sector privado. ¿Qué quiero decir con esto? Hay clínicas privadas que tienen capacidad operativa para tener algún tipo de respuesta mayor a los enfermos que lo necesitan en las unidades, por ejemplo, de terapia intensiva. Le damos los respiradores, le damos los monitores, le damos incomodato, le pagamos si va algún enfermo que no tiene obra social. O sea, cualquier hoy argentino, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, puede ir, aunque no tenga la obra social o no tenga prepaga, a cualquier sector público o privado y es atendido. Y por supuesto, si es sector privado, la nación le paga al prestador privado. Con decirte, uso el ejemplo de los respiradores, que fue uno de los más emergentes. ¿Se acuerdan con la ropa? Que no había, que los barbijos, lo otro. La producción nacional ahí era muy, muy escasa. Empezamos a trabajar junto con el Ministerio de Producción a estimular toda la producción nacional y a hacer un poco como hicimos con los respiradores. Hoy la producción nacional ya excede la necesidad. Y como con los respiradores ya están exportando. Hoy la industria local, por ejemplo, los respiradores, hace enormes exportaciones. Está haciendo una de 1.300 respiradores a la India. Es decir, que en este sentido es un orgullo argentino que se usa a una circunstancia dramática, como pasa en las guerras. Se adecua o se hace que la capacidad productiva esté al máximo puesta en función de los objetivos y necesidades nacionales. Pero no fue solamente la fábrica, fue también el recurso humano, fue el sistema científico. Hoy hay varios desarrollos argentinos que se están usando en el sistema científico, de los reactivos. Hay una medicación que está hoy en la fase 3 del sistema de investigación, que es un desarrollo argentino, esto del suero equino. Hay una cantidad y una movilización de todo el talento, la capacidad, el acopio que se hizo
durante años de crear valor en tantas cosas, que se está poniendo mucho en función de estos objetivos. Así que, y por supuesto lo otro, ¿no? O sea, todo lo que hemos aprendido los médicos y los enfermeros y los kinesiólogos a tratar mejor a los enfermos. Hoy tenemos una tasa de letalidad que es la mitad de la que teníamos al principio. ¿Qué significa eso? Que hemos acomodado el sistema de tal manera que la respuesta sea más efectiva. Porque Argentina hoy tiene una muy baja mortalidad, pero además tiene una tasa de letalidad con respecto a los enfermos críticos también muy baja. O sea, está atendiendo bien a todos. Bueno, como decirte, esto ha sido muy rápido, pero te conté todo para qué significó todo esto y para qué sirvió. Me imagino lo largo que deben ser los días tuyos y del equipo. Interpreto de tus palabras, lógicamente, que tu evaluación es que justipreciaron el problema sin perjuicio de lo que hubo que aprender al principio, y al mismo tiempo que el sentido de esa cuarentena inicial más estricta fue, como dijiste, para ganar tiempo, para preparar los distintos aspectos que uno tiene que enfrentar en la crisis. Ahora, ¿cuáles fueron los problemas o deficiencias del sistema de salud público argentino que esta crisis puso en evidencia, que esta situación crítica puso en evidencia? ¿Y cuáles son los que pueden y deben digamos, ser nuevos objetivos de una gestión a partir de este aprendizaje, de esta crisis, como dijiste vos, que es tan dolorosa? No, bueno, el sistema argentino, todos sabemos, no es un sistema eficiente, usted la palabra eficiente. Además venía siendo un sistema muy desfinanciado. La deuda acumulada del sistema, no solo público, porque acá lo único que encontramos en el ministerio fueron deudas, pero por ejemplo, la deuda de las obras sociales, el déficit operativo de todo el sistema, entre la diferencia entre recaudación y gasto. Es una crisis muy aguda en nuestro país, porque digamos, el sistema de obras sociales, ¿de qué se alimenta? El salario. La caída del salario ha sido importante en los últimos años, y también, por supuesto, la evasión y toda la cosa. Entonces eso, obviamente, ha disminuido los recursos disponibles. Y por otro lado, el gasto, al contrario de lo que sucede en otros sectores de la producción de un país, la incorporación de tecnología en salud, acá y en todo el mundo, no abarata costos. Tradicionalmente la incorporación tecnológica genera una disminución de los costos. Eso es cierto en casi todas las actividades, menos en la salud. ¿Por qué no menos en la salud? Porque la salud primero es mano de obra intensiva, con lo cual, en general, la flexibilidad de este sector no es tan fácil. Y uno necesita salud, es personas que atienden personas. Y además la tecnología no aumenta la productividad. La tecnología aumenta la capacidad diagnóstica, la capacidad de prever qué puede pasar, pero no cambia el sentido de ¿cómo te puedo decir?, de curar una enfermedad rápidamente cuando antes no se curaba. Y si vos te mirás, los medicamentos en general están hechos casi todos no para curar enfermedades, sacando los antibióticos en algún caso. Todos estos antibióticos son para que las enfermedades compliquen menos a las personas. Pues son, además, con la prevalencia de las enfermedades crónicas, hoy los medicamentos tienen un impacto cada vez mayor en todo el sistema de salud. Además, con el sistema de patentes, algunos medicamentos tienen precios que suceden extorsivos. Entonces, todo esto, que es un fenómeno mundial y que además el envejecimiento de la población implica más gasto en salud, etcétera, etcétera, hace que en general el dinero para la salud sea escaso en todos los países. Si eso además pasa en un país donde se le abandonó un poco al tema de la salud como prioridad, en realidad nos encontramos con una situación muy delicada, porque era como que habíamos tomado un avión que ya estaba todo desvencijado en pleno vuelo, y en pleno vuelo además se nos paró un motor que apareció la pandemia. Y además, si vos querés, el viento venía muy en contra, con lo cual en realidad son todas circunstancias que hemos, creo yo, sobrellevado dignamente y con una respuesta muy fuerte, como te decía, de todo el sistema de salud a poder cumplir con lo que nos propusimos el primer día. Hoy el sistema de salud, por ejemplo, en camas críticas, o sea, las camas de terapia intensiva, tiene el 50% más de camas que la que tenía al empezar. Eso es una barbaridad. Porque no es solo el respirador, no es solo la cama.
no es el lugar, son las enfermeras, son los médicos, terapistas, son una complejidad notable y la verdad yo estoy muy orgulloso de este tiempo y creo que además los argentinos tenemos que estar muy reconocidos al enorme esfuerzo que están haciendo los trabajadores de salud, que vienen en tensión y trabajando al máximo, con riesgo específico aumentado, por supuesto, porque tienen un riesgo de contagio mayor, y lo vienen haciendo en todo el país. En la primera línea de combate ahí. Ahí coincidimos, Ginés, en la relación, en el círculo virtuoso entre salud, educación y desarrollo, pero que al mismo tiempo se puede convertir en vicioso el círculo, ¿no? A mayor desarrollo, mayor salud, mayor desarrollo. Los indicadores de Argentina, no de ahora, sino de tiempo, no son el índice Gini, el índice de desarrollo humano, el PNUD, el ingreso per cápita. ¿Cómo hacemos para convertir el círculo vicioso de desarrollo, salud, desarrollo, para convertirlo en virtuoso? Yo creo que lo que está dejando esta pandemia, por un lado es un sentido de unidad. Como te dije, unidad política, unidad sanitaria. La salud nos ha unido. Y además está dejando una idea de complementación, de colaboración. De la misma manera que hemos hecho una política única, también hoy, por ejemplo, el acercamiento con el sector privado, entendiendo que se define un sistema por su finalidad y no por su propiedad. Es decir, creo en este sentido que también es un avance muy fuerte. ¿Cómo te puedo decir? El avance de la salud digital, que ha sido brutal en cortísimo plazo, cuando hace años que veníamos peleando. Son todas modernizaciones y cambios culturales y políticos que tenemos que aprovechar para hacer cambios estructurales. Y en eso el Ministerio está pensando junto con muchos sectores de la sociedad. Es decir, esta famosa pospandemia, nosotros inclusive algunos de estos cambios los vamos a empezar antes que termine la pandemia. Es decir, te dije recién, por ejemplo, la salud digital, pero créemelo que hoy la telemedicina, la receta digital, yo que estoy mucho tiempo en este sector, nos ha costado muchísimo y sin embargo estamos ahora con un avance sin precedentes. Y eso me parece que va a ser uno de los patrimonios que nos quede, no solo de haber estado juntos para pelear una circunstancia adversa, sino estar juntos para cambiar las cosas que queremos cambiar en la Argentina. Sacaron la ley hace poco, hay que reglamentar, que más que telemedicina es telesalud, que hay varias medidas bien útiles de las que vos hablabas, ¿no? Sí, estamos trabajando, sí. Estamos trabajando en eso, pero realmente te vuelvo a decir, es un avance extraordinario, que eso sí es innovación, porque eso es innovación en gestión, en comodidad del paciente, en capacidad de resolver los problemas, ¿no? Es una cosa que no. Yo, por ejemplo, inclusive he estado en provincia recientemente y hay que ver lo que significa, por ejemplo, la telemedicina con un centro atendiendo a muchísimos pacientes, muchos de ellos de lugares distantes, ¿no? Esos cambios notables. Yo me acuerdo que empecé todo esto de la telemedicina en mi gestión anterior, en un convenio que hicimos con varias provincias. Yo desde Jujuy empecé a hacer interconsulta con el Hospital Garrahan, que es financiado mayoritariamente por la Nación. Y de eso a hoy hubo poco movimiento hasta que se desencadenó esto y hoy es de una magnitud y de una utilización en todas las provincias de Argentina que me enorgullece. Vos lideraste, Ginés, el equipo de más de 700 técnicos que armó, digamos, todos el programa, el proyecto, el plan del presidente Fernández. Esos equipos, que naturalmente, como todo equipo político, tiene un tiempo que significa, obviamente, la plataforma y la presentación de un programa preelectoral y después la aplicación posterior, pero en realidad hoy esos equipos están trabajando muy fuerte con una consigna que tiene que ver la Argentina que viene. O sea, los equipos lo hemos puesto y con mucho éxito. Todos los equipos del Partido Justicialista están trabajando en el proyecto, están trabajando en el futuro, están trabajando en ver qué lineamientos, qué capacidad creativa podemos tener en cada una de las áreas, y creo que estamos recurriendo, como dijiste vos al principio, a lo mejor que tiene el país, que es su gente y su talento. Así que
Yo también estoy muy orgulloso, no le puedo dedicar como le dedicaba el tiempo de antes, pero sí estoy orgulloso de cómo se sigue trabajando y cómo ese activismo intelectual sigue más allá de cualquier significación de una elección próxima, de una posibilidad. No, están trabajando extraordinariamente, desinteresadamente y, por supuesto, compartiendo con el gobierno toda su producción, lo cual no es poco, ¿no? Vos hablaste en los primeros pasos que diste de nuevo en el ministerio, te preocupaban temas de acceso a los medicamentos, sobre consumo de medicamentos, tema de cannabis medicinal, el problema creciente de sobrepeso y obesidad. Sacando la pandemia que nos cayó a todos encima, ¿cuál es el gran tema sanitario para vos y tu equipo que te preocupa hoy por hoy, que más te preocupa hoy por hoy, sacando la pandemia? Bueno, la pandemia te borra todo, ¿no? Pero el sobrepeso es un conflicto a mediano y largo plazo, y en este caso a corto plazo, porque parte de la vulnerabilidad hoy de algunas personas con respecto al virus está en el sobrepeso, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, es un problema muy masivo, es difícil cuando vos tenés toda una estrategia, una política contra el hambre, plantear a su vez que el sobrepeso es un problema, pero el sobrepeso justamente es uno de los problemas graves de la mala nutrición. Estoy hablando de términos globales. El acceso naturalmente a la salud en general es necesario, o sea, y en ese sentido un país que tiene tan poca o que se ha puesto tan desigual en los últimos tiempos, siendo que hemos sido mucho más iguales, claramente hoy tiene que tener que en algún territorio, me parece que el de la salud es uno de ellos, uno tiene que tener igualdad de acceso al servicio y a la medicación y a todas las cosas que... Y nosotros estamos luchando para eso y avanzando en eso, aunque por supuesto, como siempre pasa en salud, nos queda un camino muy largo a recorrer, pero lo venimos haciendo. Vos en tu primera gestión, en tu anterior gestión, te metiste en temas difíciles, la ley de medicamentos genéricos, inclusive algunos que despertaron polémica como el acceso gratuito a métodos anticonceptivos. No es para tomarlo, pero bueno, para tomarlo con tranquilidad, pero decirte que ¿qué sentís que te reclama la opinión pública en materia sanitaria en el presente? De nuevo, retirado, si podemos, en el post-pandemia, retirada y resuelto el problema de la pandemia. Y que es una cosa lógica, la gente va a querer más y mejores servicios y tener acceso. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Por ejemplo, lo que pasa es que, claro, es tan brutal lo que significa la pandemia que, por ejemplo, mira, yo me propuse una cosa tan elemental, pero tan difícil y tan costosa, que volviéramos a tener acceso a toda la vacuna. Y de hecho la antimeningocóxica, que se había suprimido, más otras que faltaban y no había capacidad de vacunar a todo el mundo, o no había disponibilidad, y incrementamos la antigripal, ¿no? De la gripe, la antiinfluenza. Y la verdad que con influenza sí se hizo muy buena la vacunación, creo que después la gente tenía un poco de miedo asociado al COVID. Pero en el resto de la vacuna hoy tenemos mucho menos utilización, o sea, hoy no están sobrando vacunas, lo cual no quiere decir nada. Lo malo es que no haya gente que esté bien vacunada. Entonces, en realidad es como los últimos esfuerzos nuestros es para que la gente vuelva a concurrir a los servicios de salud, sea para control, sea para prevención, sea para vacunarse, sea para controlar la evolución de una enfermedad. Porque lo que hemos detectado que en realidad probablemente por este cambio cultural y todas las dificultades de ser una sociedad distinta, como vos decías al principio, en realidad hoy estamos con subutilización de cosas que tenemos, que es necesaria y que es bueno que la gente la tenga. Así que todo lo que pueda ser prédica, con volver a usar los servicios y a sentir que todas esas cosas son necesarias y que es mucho mejor cuidarnos para seguir sanos y no esperar a estar enfermos para ir. Es un mensaje de siempre, pero creo que no vale la pena siempre reiterarlo, ¿no? Así es. Vos cuando recién hablabas de que la pandemia
pandemia universal va a dejar una idea de unidad. Y mencionaste en los medios, así que había 3 o 4 cosas importantes en las que vamos a estar unidos y de acuerdo. No sé si ya lo están, uno ve que bueno, las distintas fuerzas políticas lógicamente confrontan, se enfrentan, discuten en los medios. ¿Cuáles son, despojados de estas cuestiones de políticas, partidarias, cuáles son esas cuestiones sobre las que vos crees que podemos unirnos, no solo el común de la gente, el sector empresario, las instituciones, sino también los dirigentes, unirnos y alcanzar un consenso para avanzar, esos 3 o 4 líneas estratégicas? Bueno, construir, vuelvo a decirte, que el acceso sea un derecho de todos. Si bien acá es un derecho universal la salud y existe un sector público, pero creo que en ese sentido hay que garantizarlo mejor y trabajarlo mejor para que sea más concreto. Después, quizás también hay una diferencia importante hoy que a mí me preocupa, no solo el acceso, pues el acceso en general todo argentino lo tiene, inclusive muchas personas de otros países vienen justamente por las características universal y abierto de nuestro sistema de salud. Pero lo que nos trata es seguro que tenga la misma calidad. Creo que el salto de la calidad en buscar una situación homogénea donde uno esté en la Argentina no es poco. Y hay que trabajar mucho para que la calidad sea similar en cualquier lugar y en cualquier sector y para cualquier argentino. Yo creo que la gente también percibe que no hay igual calidad. A veces tiene que ver con el trato, con la hotelería, pero a veces no tiene que ver solo con eso. Y ese es un gran desafío. Por eso estamos trabajando en protocolizar el tratamiento de las enfermedades más frecuentes, tratar de hacer, como te puedo decir, un mínimo común múltiplo que se aplique en todo el país. Después, bueno, el cambio de conducta, tener más conducta saludable. Por ejemplo, una cosa que a mí me pasó y que nadie no sé si, no digo la palabra, no me valora, pero nadie me habla de eso, por decírtelo de la manera más simple. Para mí uno de los mayores éxitos de la vez anterior, cuando estuve acá, fue haber logrado disminuir que del 30% de la población argentina que fumaba, hoy fuma el 20%. Bajar un 10% de una población en un hábito obviamente perjudicial y que genera enfermedad y muerte es brutal. Pero claro, como siempre sucede, las cosas que no suceden no son valoradas. Entonces, en este sentido, yo creo que hoy se puede hacer mucho modificando conducta. Vos dijiste, por ejemplo, sobre peso y obesidad. Es un problema complejo y es mucho más que la conducta, pero hay que tratarlo como lo que es, como una epidemia, como una cosa grave, como una cosa que hipoteca futuro y quita calidad y cantidad a la vida, calidad y cantidad. Voy a ir un poco, son las 17:47, vamos hasta las 18. Te agradezco mucho tu tiempo, vamos a tratar de aprovecharlo de la mejor forma posible. Voy un poco a algún tema más de tipo más amplio que tu propia gestión, ¿no? Que sin duda el actual gobierno le tocó gobernar en un tiempo distinto y para el que de alguna manera no hay manuales, como dijiste vos, uno va aprendiendo, o que tuvimos la suerte de que les pasó a otros países antes. Algo totalmente imprevisto. Bueno, mares calmos no generan buenos navegantes. ¿Cómo ves sé que te gusta mucho la política, obviamente sos un político de alma, ¿cómo ves tu lectura de los primeros pasos del presidente en la gestión, dentro y fuera del contexto de la pandemia? Bueno, yo creo que el presidente intenta y hace todos los días, por un lado, escuchar a todos, por otro lado, construir un camino que es difícil, un sendero que hay que recorrerlo lo más cerca posible del resto de los argentinos. Él lo intentó del primer día con su mensaje y lo intenta, por ejemplo, con la política de salud. Creo que en este sentido nosotros venimos de circunstancias muy difíciles, de confrontaciones. A veces a mí me enoja que se utilice la pandemia para hacer política, ¿no? O sea, claramente en ese sentido uno puede y escucha a todo el mundo. Nosotros escuchamos a la sociedad científica, a los infectólogos, las convocamos y trabajamos muy fuertemente, pero viste, hay veces que
aparecen los anticuarentena, los anti-algo, que bueno, no es fácil en momentos apremiantes, ¿no? Entonces yo como dijiste, me gusta la política, me parece que hay cosas que en una circunstancia de emergencia deben ser respetadas, ¿no? Y a veces siento que algunas personas, no muchas, no la respetan en la Argentina, ¿no? Todos los días hay alguna cosa que va en contra de esta solidaridad colectiva, de esta idea que decimos del primer día, que acá es un problema de todos, que no hay otro remedio que no sea cuidarnos y cuidar al próximo. Bueno, todas las cosas que sabemos que por ahora, felizmente tenemos un horizonte con la vacuna, tenemos el optimismo de nada menos que nosotros ser fabricantes de una vacuna para toda Latinoamérica. Eso nos viene bien como argentinos, no solo por la disponibilidad de la vacuna, sino además por el orgullo, la cosa de, ¿cómo te puedo decir?, de autoestima, que a veces los argentinos, de la misma manera que pasó con las otras cosas que respirantes, ¿no? Reactivos, investigaciones, medicamentos, respiradores, bueno, creo que esto también tiene que ver con la autoestima argentina, pero yo lo veo al presidente bien, y además sorteando dificultades terribles, ¿no es cierto? La de la deuda es una cosa espantosa, porque además la deuda no es solo la deuda con organismos externos, con los bancos extranjeros, deuda con los argentinos y la cantidad de cosas que faltan, pero yo lo veo muy convencido, con mucha fuerza y con muchas ganas. Pero también es cierto que todos tenemos que poner nuestro grano de arena, ¿no? Y hay cosas que no son buenas, ¿no? O sea, no tengo que hacer ningún análisis epidemiológico para decir que lo que pasó ayer desde el punto de vista de estar en el medio de una pandemia no es bueno. Lo cual, y sobre todo que se exaltó, ¿cómo te puedo decir? En una pandemia se puede uno trabajar con lo mejor o con lo peor de la gente. Y en muchos aspectos, me parece a mí que hay algunas personas de la política que necesitan la polarización y el extremo del pensamiento para poder seguir haciendo política. Y eso no me parece que sea bueno ni en pandemia ni sin pandemia. Creo que los argentinos ya teníamos que haber aprendido de haber tropezado tantas veces con confrontaciones absurdas, tontas, y claramente en un país como una situación de salud, una pandemia, y se resuelve, entre otras cosas, con hacer acuerdos políticos y sociales en 5 o 6 ejes centrales. Y eso sí es una demanda pendiente de la Argentina y una necesidad de la Argentina. Yo por eso le tengo mucha fe a lo que sea, se llame Consejo Económico Social o como se llame, pero todos sabemos que eso en el fondo es un pacto social y que como tal es muy necesario tanto para el sector social, el sector productivo, la construcción o la reconstrucción de un país. Y el país necesita esa reconstrucción. Así es. Son las 52. Quiero, después dejarte una pregunta para el final, una pregunta personal y tu reflexión final, pero tenemos algunas preguntas del público que te quería transmitir rápidamente. ¿Cómo no? La mayor cantidad que tenemos ahí, cerca de 20 preguntas, no vamos a llegar a todas, vamos a transmitirte después las preguntas que... No, si no la contesta Lisandro, sino la que yo no sepa. Soy Celina But, hablando del Malbrán. Quisiera preguntarle cuáles considera que fueron sus mayores desafíos en sus 104 años de historia y qué significa el instituto para usted. El instituto es un orgullo de la Argentina. Tiene un capital humano infernal, increíble. Tiene unos trabajadores, unos técnicos, unos científicos. Cuando lo fue a visitar el presidente, que era la primera vez que era un presidente, había que ver las caras de emoción y el compromiso. Y sigue siendo una bandera de lo que podemos hacer los argentinos. Y además se vio, sobre todo al principio, que era prácticamente el único lugar que hacía diagnóstico. Hoy hacemos más de 100 descentralizados en todas las provincias, hemos organizado eso también, ya no lo mencioné, pero vuelvo a decir, es un orgullo, fue un orgullo y sigue siendo un orgullo y será un orgullo del nuestro, y ahí tenemos que todos sentir esto, no tiene ningún distingo político, estoy hablando de eso que decía antes, de la autoestima y de la valoración que tenemos que tener de las personas y de las instituciones como el Malbrán los argentinos.
Hay otra pregunta de Gustavo Almada, Ginés, que dice, seguramente ya están planteadas las preguntas, pero me gustaría se consultara sobre el tratamiento de proyectos sobre ley de etiquetado frontal de los alimentos, asunto muy importante para la industria de alimentos y para la salud. Estamos trabajando conjuntamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Producción y nosotros, una reunión conjunta, estamos haciendo con la COPAL, ya nos hemos juntado la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, por este medio, y estamos trabajando muy fuertemente para tener un proyecto compartido y consensuado con todos los actores y que además también se ajuste a la normativa Mercosur, de tal manera de que ganemos todos. Muy bien. Osvaldo Norte Sabino te pregunta, señor ministro, dado que el laboratorio AstraZeneca ha firmado un convenio con MabScience, Laboratorio de Excelencia y de Orgullo Nacional para producir la vacuna COVID-19 para su comercialización, al costo, o sea, sin ganancia, $3 o $4, ¿tiene sentido habilitar la producción de otras vacunas, tipo la china o rusa, o de otros laboratorios que vayan a tener un costo mayor? Sí, ¿por qué? Porque yo tengo que asegurarle a los argentinos la potencialidad que tengamos en el momento que necesitemos la mayor cantidad de vacunas. Entonces, a nadie le gusta pagar de más, pero claramente, primero no sabemos si la vacuna va a ser aprobada. Yo creo que sí, claramente, pero de entrada el gobierno argentino hizo negociaciones con varios de los que están en punta, porque creemos asegurarnos la cantidad y la oportunidad. Y es imposible para un solo fabricante tener en tiempo real la vacuna. Por eso es que seguimos hablando con todos. Obviamente hay una diferencia de precios, no todos tienen la actitud que tiene este proyecto, que ninguna de las empresas tiene utilidad. Tienen la financiación de una fundación, que es la Fundación Slim. Ayer estuve conversando con los cancilleres de América, justamente de todo esto, junto con el canciller nuestro, pero claramente mi prioridad, la del gobierno, es esperar que las vacunas sirvan, porque no sabemos. Ustedes piensen que hay 160 y pico proyectos, la tasa habitual de vacunas que son aprobadas es menor de un dígito. Entonces nosotros naturalmente no podemos estar en una sola alternativa. Felizmente estamos en las alternativas que parecen ser las más exitosas. Pfizer está haciendo el estudio acá, los chinos aprobaron la semana pasada, tenían presentado en ANMAT también hacer el estudio fase 3 acá, lo de MabScience y AstraZeneca recién lo mencionaron ustedes, pero Argentina va a escuchar a todos y va a hacer, aunque no tengan igual precio, lo necesario para que la vacuna esté para todos en un tiempo rápido. Es una tranquilidad. Te saluda y te felicita Alfredo Iglesias. Marcelo Martínez dice, no se debería, un poco hablaste de esto ya me parece, no se debería entender la salud como bienestar en el sentido más amplio, incluyendo alimentación, el cuidado psicológico, eliminación de sustancias tóxicas, descanso, educación de calidad, y de ser así, ¿no debería haber un nivel de coordinación absoluta entre los distintos espacios de gobierno que administran esas políticas? Sí, por supuesto que sí, es un viejo defecto de Argentina. No nos ponemos de acuerdo con las provincias, imagínate, pero estamos tratando, de hecho hay gabinetes también que estamos haciendo entre nosotros para potenciar y hacer sinergia. Pero sí, tiene toda la razón, el concepto amplio de lo que es salud y bienestar. Estoy de acuerdo con quien pregunta eso. Vamos con dos últimas rápidas y te hago la última, Bramis. Soy Teresa Cabado, de Educación y Sociedad. Le quiero preguntar al ministro el rol de las universidades en este contexto que están trabajando con ellas. Sé que es un tema caro a tus intereses, Gil. Estamos trabajando mucho con las universidades. Primero por la emergencia, tenemos muchos voluntarios de las universidades están difundiendo. Por ejemplo, todas las universidades que hacen comunicación están difundiendo mensajes para obviamente impregnar por todos lados las conductas necesarias, ¿no? Para transitar el periodo que nos falta de cuidarnos y de aislamiento y distanciamiento. Pero además, en el sentido, bueno, primero yo he tenido el honor de fundar una universidad y dedicar gran parte de mi vida a ella, ¿no? Y seguiré ahí después de esto, pero sí, hoy lo que está pasando es que el ritmo de la innovación en el mundo tiene tal velocidad
que el desafío de las universidades es cómo distribuir tanta información en el sentido de lo que hace una universidad. ¿Una universidad qué hace? Acumula información, distribuye información, enseña a aplicar esa información y esa información, ese conocimiento en realidad. Y esto es a mí lo que me preocupa, ¿no? Esa parte final de aplicar el conocimiento cuando hay tanto conocimiento disponible en tan corto plazo, que creo que es uno de los mayores desafíos educativos. Cuando yo me recibí, mi querido amigo, el conocimiento médico se duplicaba cada 30 años. O sea, vos te recibías y decías, bueno, ya está, no me preocupo más, total, ya sé todo. Y cuando venga un nuevo conocimiento, yo ya no voy a ejercer. Hoy el conocimiento médico se duplica cada 73 días. Entonces el desafío es una integración absoluta de la necesidad, o sea, los ministerios, con la universidad, o sea, el productor del recurso humano, y sobre todo en una actividad como la salud, que es totalmente dependiente del recurso humano. El 70% de las personas que trabajan en salud vienen de la universidad. Con lo cual, el matrimonio entre universidad y educación y salud tiene que ser absoluto. Insoluble. Una pregunta, si me permitís, para Lisandro, para mi amigo Lisandro. Nos escribe Cristel Acuña del territorio de Misiones. Respecto a las fronteras, Lisandro, ¿su apertura estará condicionada a la vacuna? No, a ver, eso se va a ir viendo, no es una decisión que uno la pueda tomar ahora, ni tampoco nos gusta hacer futurología. Ya el mundo nos viene mostrando que todo esto es tan cambiante que aquellos que decidieron tomar decisiones por adelantado se fueron equivocando. Hoy por hoy la decisión no está tomada de abrir, y menos teniendo en cuenta que a los países limítrofes, a los países hermanos, lamentablemente le está yendo bastante peor que a nosotros. Así que cualquier decisión que se tome en ese sentido con respecto a la apertura de los países limítrofes va a ser no solo en función de cómo esté la situación epidemiológica nuestra, sino también cómo esté la situación epidemiológica de los países hermanos. Y con el resto de los países también en esta misma línea, ¿no? Ir viendo cómo continúa la situación epidemiológica. Por supuesto, si aparece la vacuna, está de más decir que la apertura prácticamente van a ser de manera inmediata. Bueno, quiero, si me permitís, Ginés, Lisandro, invitar a la gente. Nosotros la semana que viene, el 27 de agosto, de 9 a 10:30, hacemos la tercera edición del Foro Nacional de Tecnología. Tenemos importantes presencias ya confirmadas. Es un tema central, como te dije, Ginés, hablar de la cuestión de la tecnología, no solo desde el punto de vista del software, sino también de los grandes avances que hay en distintos temas. Así que invito a todo el mundo que se inscriba y nos acompañe. Por último, antes de cerrar, Ginés, vos cuando termines tu mandato y mirés para atrás, si bien ya tenés otros mandatos, tengo la sensación de que vos lo vivís como especial por la situación en la que te ha tocado desempeñarte como ministro de esta importante cartera, la cartera de salud de la Nación. Cuando vayas a realizar el balance, Ginés, de los objetivos cumplidos, ¿con qué te sentirías satisfecho? O sea, ¿con qué sueño cumplido te gustaría cerrar esta gestión? Con que el impacto de la pandemia sea infinitamente menor en los argentinos que lo que está pasando en otros países. Creo que eso nunca puede ser un premio, porque siempre, como te dije, hay tragedia, ¿no? Y si bien uno a veces lo analiza por los números, cada uno es una tragedia de los que hoy se mueren los argentinos. Pero también es cierto que, bueno, creo que evitar al máximo que esto sea masivo y sea grosero y que no sea como en otros países va a ser, si logramos llegar bien, quizás la cosa más valorada por mí. Pero como dijiste antes, yo nunca me vi en una circunstancia de este tipo. Tengo unos cuantos años, he sido ministro de 3 presidentes, este es la tercera, he sido ministro de la provincia de Buenos Aires, pero, y en todos los casos la bifulera, porque siempre hubo muchos problemas, ¿no es cierto? No. Quizás por eso me elegían, porque era complicada la cosa, pero en este caso nunca me imaginé, y yo creo que nadie se imaginó lo que te pasa a vos, a mí, los que lo están escuchando, cómo se cambió la vida. Imagínate si tenés que estar sentado en un sillón de responsabilidad donde hay millones de personas que por ahí tienen que ver con una decisión tuya. Entonces, en realidad, eso
como compromiso y como servidor público que he sido toda mi vida, salvo cuando los militares no quisieron, pero me siento realmente, por un lado, honrado, pero por otro lado, con una responsabilidad tremenda y, por supuesto, con una gana de hacer cosas también como implica la circunstancia. O sea, si vos estás en una circunstancia excepcional, tenés que pensar todos los días en cosas excepcionales para superarlas, ¿no? Ginés, te agradezco, estamos unos minutos pasados. Antes de tu mensaje final, quiero agradecer a todo el equipo de tu ministerio, a Lisandro, a toda la gente que trabajó, a todo el equipo del IDE. A ustedes espero que se hayan sentido cómodos, también espero que vos te hayas sentido cómodo y que toda la gente que participó, casi 500 inscriptos tuvimos, que toda la gente que participó haya cumplido las expectativas que lo hicieron dedicar estos 60 y pico de minutos, 64 minutos a escuchar sobre el presente y el futuro de la salud argentina en este momento tan difícil. Tu tiempo es valiosísimo en estos momentos porque sos el ministro que está atendiendo el grave problema y la gran preocupación de los argentinos. Así que me gustaría despedirnos con tu mensaje final, Ginés. No, bueno, nada, quería decir, yo no soy solemne. Creo que lo que tenemos que hacer es seguir haciendo bien las cosas. Los argentinos hoy tenemos un camino recorrido que ha sido menos duro que, como decíamos antes, que la que le ha pasado a casi todos los países vecinos. A mí uso un barbarismo a veces, digo, somos los menos peores de todos, porque estamos entre los 3 países con menor mortalidad, pero si bien las consecuencias no han sido nefastas, esto no terminó. Entonces, cuidarnos, distanciamiento, evitar reuniones sociales. Yo con las reuniones sociales resulta muy antipático en un país tan sociable y en una población que vive para los afectos, como somos nosotros, como nos pasa a todos. Pero la verdad, todas las últimas investigaciones de los focos que explotan en muchas provincias o de la transmisión que tiene aquí en el AMBA, tienen como origen las reuniones sociales. Entonces, por favor, casi lo pido, que cada uno de nosotros se cuide, evite las reuniones sociales, siga con el distanciamiento, siga con el cubreboca, siga con la higiene. Todas esas son medidas muy buenas en general, no solo en particular. Y aguantemos, porque no falta mucho. Estamos en un corto plazo con la esperanza de una vacuna. No dilapidemos lo que hemos construido entre todos, faltando relativamente poco para lo que es una situación absolutamente anormal como esta que estamos viviendo todos, ¿no? Muchas gracias, Ginés. Tenemos 47 preguntas, pido disculpas, te las enviaremos después para que ustedes las responda tu equipo o vos. Agradezco muchísimo. Ha sido un placer volver a verte. Ojalá que nos podamos ver nuevamente en San Nicolás, en la plaza, tomando algo como solíamos hacer. Y que vuelvas, que hace mucho que no vuelvas. Sí, linda despedida eso, que me faltan 47 preguntas para completarla, ¿eh? Te agradezco. Gracias a todos. Un gusto a todos, ¿eh? Un abrazo grande. Pasen bien, que estén bien. Buena tarde para todos. Saludos.